Amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Historias Ricas Colectividades. Bueno, después de haber incursionado, explorado los puertos lejanos, los países del viejo continente, de Asia y de otros lugares del mundo, bueno, nos vamos a meter en algo más nuestro, algo que pertenece al país. Vamos a ver lo que nos dejó la herencia criolla y cómo esa herencia criolla se mete con nuestra gastronomía y nuestra historia. Así que bueno, le cedo la palabra a mi gran amigo Dexter, el mítico Dexter, para que nos dé un adelanto de lo que se viene en este gran programa. ¡Qué alegría volver a encontrarnos! Les cuento que a lo largo de estos meses hemos recorrido las diferentes colectividades que llegaron a nuestro país desde distintos lugares del mundo, pero hoy vamos a mirar un poco hacia adentro. Vamos a mostrarte los sabores y las costumbres que nos legaron nuestros queridos criollos, los que recibieron a la mayoría de las colectividades que llegaban. Para eso hoy vamos a viajar a Uribe Larrea, Exaltación de la Cruz y San Antonio de Areco, tierras llenas de tradición, de herencia y prácticas centenarias. Vamos a ver las historias de los típicos platos criollos como la popular carbonada, los notables huevos quimbos, la morcilla criolla, el mate, los pastelitos, los bizcochitos y nuestras empanadas. También vas a conocer el recorrido de nuestra ilustre ganadería a lo largo del tiempo y los asados en sus más variadas interpretaciones gauchas. Y hablando de ganadería, un dato súper llamativo, vas a ver las ecografías que le hacen a las vacas para ver la calidad de su carne. Acompañemos ya a Pietro en su visita a un lugar muy especial, en donde la vieja costumbre criolla de cocinar con hierro y fuego se actualiza para mostrarnos lo mejor de nuestras carnes asadas. Amigos, estoy a 75 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires en Exaltación de la Cruz. Lo vine a saludar a un amigo, Sebastián Penelo, y su maravillosa familia para que nos cuenten los secretos de la cocina criolla. Madera, fuego, asado, metal. Bueno, vamos a ver de qué se trata. ¿Por qué nómada? Mirá con por qué nómada. Nómada, yo no tengo un registro solo de la cocina. Mi cocina es un crisol de etnias. Abarqué lo que es japonesa, pero me fui empapando con lo criollo, con lo auténtico, con lo nuestro, con lo nativo. O sea, volviste a la raíz. Creo que el hierro y la madera, bueno, esa materia prima primordial, es donde empieza la forja, ¿no? Donde empieza todo. Yo creo que acá hay materiales, necesitaba buscar algo que sea auténtico y entonces esto está lo auténtico, la mano, el trabajo, la historia, la maquinaria agrícola, tantos años trabajando, dándonos a nosotros. Hoy esto está reciclado y vuelve a dar de nuevamente vida. Hoy alimenta el espíritu, el alma, es mucho más sociable. Voy nomando ciertas regiones y voy buscando exproveedores, exproductores, agrarios, agrícolas, ferroviarios, me empapo del producto, qué es lo que está ahí, para qué sirvió ese rastrillo, por qué un bolón de tren o un tornillo de tren, qué esencia tiene, cuántos años añares tiene ese tornillo, cómo fue trabajado ese tornillo para lo que realmente representa, ¿no? Y lo convierto en esto. Acá tenés cerradura de caballo, rejas antiguas, una estrella de bicicleta, eso es una hornalla. Ahí tenés una parrilla circular, que es un aro de una llanta artillera antigua. Bueno, así que Sebastián, tenemos todos los cortes listos y bueno, estoy acá para observar tu sabiduría y tu maestría acá con los fuegos para ver el resultado final, que seguramente va a ser espectacular. Especial. Volviste a esa cuestión primordial, de los asadores criollos, sí. Esa idea de cocinar con nada, digamos, con una herramienta simple,
Nosotros, bueno, acá tuvimos un poco más, tenemos un poco más, pero Sí, en realidad... Sí, hemos cambiado mucho la historia. Pero en realidad los gauchos, ¿qué hacían? Mira, los gauchos o el criollo realmente, que el criollo es una palabra que viene de un crisol de razas. Somos descendientes de la mayoría de europeos. Nuestro primer contacto con el fuego no era esta cruz, una estaca, un espiedo como usamos. Antiguamente se faenaba, se carneaba y se ponía al gancho que lo que teníamos era un alambrado o en el mejor de los casos algún pedazo de reja antigua. Entonces se ponía ahí la carne, se disponía y se asaba. Carne criolla, fuego criollo, brasa criolla, hierro criollo y un maestro hacedor. Criollo, ¿puedo decir que sos criollo? Sí, completamente. Tomá. Gracias. Vamos a hacer un brindis. Sí. Salud, amigo. En tu desbocado, otro pehuenche. Impresionante lo que acabamos de ver. Eso, más que cocinar con fuego en un disco, fue todo un escenario incandescente. Y tras presenciar las dotes de este artista campestre, vámonos para el búnker de Pietro, que ya está con Diego para contarnos qué es ser un criollo. Diego, bienvenido. Un placer, como siempre, tenerte acá, en Historias Ricas. Qué lindo compartir otro programa y hablar de los que nos gusta, de la historia y la comida. Bueno, hoy te voy a proponer algo un poco diferente. Hemos hablado mucho de personas que vinieron desde otro lugar, desde lejos, desde Europa, desde Asia, desde África. Hoy vamos a hablar un poco de algo nuestro, de la época criolla, de los criollos. ¿Cómo fue esa época? ¿Qué nos dejó? Bueno, nos dejó un montón y junto a los inmigrantes y junto también a la tradición de los pueblos originarios, es lo que somos, en definitiva, ¿no? Así que primero una definición, ¿qué es ser criollo? Vamos a la etapa colonial, antes de que existiera la Argentina. El criollo es el nacido en América, pero hijo o descendiente de un español, porque en ese momento éramos españoles. Y esos criollos, desde ya no eran argentinos en la colonia, eran españoles, parte del imperio español, pero por haber nacido en América, eran criollos, les daba como un condimento especial. Eran los españoles de América. Eso son los criollos, que desde ya es una de las bases fundacionales de lo que es la Argentina. Y si nos vamos a los siglos precedentes a la independencia, algo importante es ver que los criollos en la sociedad colonial empezaban a ganar mucho protagonismo y quizá eso generaba recelos en España. ¿Qué hacen los que están en las colonias? No sea cosas que quieran tener alguna mirada autónoma, ¿no? De hecho, te diría, Pietro, que esto estuvo en la base de la revolución y de la independencia de las Américas, de lo que fue 1810. Los criollos de esa época, San Martín es un criollo, nacido acá, pero hijo de un español que estudia en España, tenían en parte una frustración, una decepción con España, por el monopolio, porque las materias primas no se manufacturaban acá, no se generaba laburo acá, se iban para allá por el marco mercantil y monopólico. Así que habían crecido los criollos dentro de la sociedad colonial y hay un rey, Carlos III, Borbón, 1776, que crea el virreinato del Río de la Plata, las reformas borbónicas. ¿Todo para qué? Justamente para reorganizar las dependencias que tenía España en lo que es hoy América, ¿no? Una reorganización administrativa y política que en parte tiene que ver con quitarle poder a la iglesia, expulsan a los jesuitas y también limitan un protagonismo creciente que estaban teniendo los criollos, claramente. Qué grandes nuestros primeros criollos y el gigante Don José de San Martín, siempre apareciendo en los párrafos más destacados de nuestra historia. Y siguiendo nuestra travesía por el universo criollo, sigamos viaje con Pietro ahora hasta Uribe Larrea, en la provincia de Buenos Aires, en donde vamos a conocer el proceso de un producto que, ya por su nombre, no puede estar ausente en este programa: la morcilla criolla. Amigas y amigos, estoy en la localidad de Uribe Larrea, un pueblo maravilloso que se encuentra a 70 kilómetros de Buenos Aires, donde se respira un aire muy especial. Y aquí voy a encontrar
un señor, Miguel Carello, que es un maestro charcutero, que nos va a enseñar cómo se prepara una verdadera morcilla criolla. Así que bueno, vamos a descubrir juntos de qué se trata. Bueno, Miguel, estamos en un pueblo escondido, este lugar maravilloso de Uribe Larrea, pocos kilómetros de Buenos Aires, pero lo suficiente para cambiar totalmente de registro. Vas a preparar o nos vas a explicar cómo se elabora una morcilla criolla, ¿no? Okay. ¿Cuáles son los pasos? Primero separamos lo que es el ingrediente básico de la materia prima, que sería cuero y un poco de recorte. Lo primero que hacemos con eso es cocinarnos. Aproximadamente en agua hirviendo necesitamos 1 hora, hora y media para que el cuero se ablande y tome una consistencia ideal para el picado. Eso es lo que hacemos primero. En el mismo momento también lo que hacemos, otro de los ingredientes que le da un buen sabor es la cebolla. La cebolla común, la cortamos, la rehogamos. Con respecto al otro ingrediente principal que tiene la morcilla, por eso hablamos de embutido de sangre, por eso hablamos tradicionalmente de la morocha, es la sangre. O sea, un embutido primordial, o sea, que es hijo de la carneada y de esa idea de aprovechar, como decía bien vos, el cerdo en todas sus partes. Exactamente. En una carneada tradicional como las de antes, donde toda la familia tenía su participación, una de las actividades que era de los chicos, una vez que se faenaba el cerdo, se juntaba la sangre, era revolver para que en esa revuelta o revolver la sangre con una cuchara de madera, se evitaba la coagulación y la manteníamos fresca para la elaboración. Después veamos los condimentos. Obviamente tenemos pimienta negra. Esto es importante porque tienen sabores característicos las morcillas que se lo estamos terminando de comer. Sí, claro. Tenemos un poquito de orégano. Comino puede ser molido o en grano. Si consiguen en grano, pongan un poquito más. Comino y canela dan sabores muy particulares del producto. Y un poquito de canela. Es cuna de mis recuerdos de amores y de nostalgia. Para embutir precisamos lo que denominamos tripa, que es parte de los intestinos procesado, trabajado, conservado, en este caso vacuno. Entonces la tripa esta ya le hemos hecho un nudito, un nudo simple, era un nudo que incluya hilo y tripa, para que el hilo no se deslice, ¿no? Este es el proceso. Llegamos a la etapa queda final. La rueda final y esto todavía falta una etapa más. ¿Qué es la cocción? ¿Qué es la cocción? Bueno, ahora vamos a cocinar. Bueno, gracias a vos por darnos la posibilidad de conocer este producto que tiene una raíz criolla, una raíz argentina, y ahora, bueno, a partir de hoy sabemos un poco más acerca de él y cómo se elabora. Gracias. Adoro a este programa. Lo que acabamos de ver es algo que muy pocas personas saben. Si no, díganme, ¿en cuántos asados surge la pregunta? ¿Sabes de qué está hecha la morcilla? ¿Y cuántas respuestas hay? Ninguna. Ahora, por ver historias ricas, van a tener el privilegio de ser esa persona. Sí, y ahora que somos un poco más sabios que hace un rato, ponele, retornemos al búnker de Pietro para conocer la diferencia entre criollos y gauchos. Diego pregunta desde el desconocimiento. ¿Criollo y gaucho son lo mismo, son sinónimos? Bueno, claramente están muy hermanados, diría casi que uno es derivación del otro cuando se asienta en el territorio. Lo criollo, reiteramos, el nacido en América, pero que tiene una pertenencia española, donde de algún modo se va forjando una cultura entre lo español y lo americano. Pero claro, cuando esto desembarca en el territorio, por ejemplo acá en las Américas, en lo que hoy es la Argentina, se produce este fenómeno maravilloso del mestizaje, porque también están los pueblos originarios, los indígenas, está
la tradición hispánica, otros inmigrantes que vienen desde allá, y lo criollo en el campo, en el territorio. Y aparece el gaucho como una figura central, como diría yo, hasta una derivación de lo criollo, ¿no? Pero con una concepción muy fuerte al punto de que se convierte en uno de los íconos de la cultura argentina. El gaucho, a veces estigmatizado también, el gaucho solitario. Vos pensás que en aquella época no había caminos. El gaucho andaba solo, por eso le decían que era errante, como si fuera culpa del gaucho. El gaucho estaba donde era lo que había. Claro, vivía con lo que tenía, siempre su caballo, siempre su facón, siempre una vestimenta que lo protegía del frío, donde tenía que dormir a la intemperie, ¿no? Vida dura. Y se tenía que defender de los animales, del clima, de todo, ¿no? Las boleadoras, por supuesto. ¿Y de qué comía el gaucho? Y por eso todo animal que camina va a parar a la parrilla, porque comían lo que podían, que había, sí. Claramente, ¿no? Y ahí aparece el asado, ¿no? En la concepción actual, ¿no? El asado con cualquier bicho que se podía conseguir. ¿Y cómo se cocinaba? En la estaca, en la cruz. Muy primitivo, muy esencial. Exactamente. Y obviamente hay una derivación también política de todo esto. El gaucho de Güemes, por ejemplo, que es un gaucho de tradiciones, que es un gaucho de cultura, pero también es un gaucho que milita una causa que es la de la independencia. Güemes, con sus gauchos maravillosos, frena al ejército realista mientras San Martín hace su trabajo para liberar lo que hoy es la Argentina, Chile y Perú. Y ni hablar, toda esta cultura desembarca en la literatura también, ¿no? Así es. El primero es El Matadero, Esteban Echeverría, ¿no? Hay un montón además de imágenes, de pinturas, de óleos de la época que muestran los mataderos, donde todavía la carne no era para consumo, ¿no? Era más el cuero, el cebo, etcétera, etcétera. Bueno, no podemos no mencionar al gaucho Martín Fierro, el de José Hernández, ese gran político, periodista y también escritor, que escribe el Martín Fierro por una razón política, en contra de Domingo Faustino Sarmiento, porque pocos recuerdan que ese gran libro, esos versos maravillosos, tiene un fin político, que era defender al gaucho de lo que era la idea del Estado que tenían las presidencias de la época, que buscaban ampliar la frontera y domesticar al gaucho, ordenarlo, que el tipo trabaje. Imposible. Y ahí viene el gran José Hernández a defenderlo y a ponerlo en palabras como pocos. Fíjate qué paradoja, el primer Martín Fierro es de los 70 y el segundo, ya con Roca, el gaucho se amiga con el Estado en la vuelta, ¿no? Y por último te quiero mencionar a Ricardo Guiraldes, que además denota algo, que es la reivindicación de lo gauchesco por las clases altas, porque Ricardo Guiraldes, que escribe Don Segundo Sombra en 1926, hombre de San Antonio de Areco, él era un hombre de clase alta, él frecuentaba los mejores salones, él iba a París. ¿Vos te lo imaginás caminando a este hombre? Fabuloso. A Ricardo Guiraldes vestido de gaucho por los campos elíseos de París. Fabuloso. Él lo hacía y provocaba. Orgullo total. Iba con el facón caminando por París el tipo, ¿no? Bueno, y escribe Don Segundo Sombra, ahí está una pulpería increíble, La Blanqueada, en San Antonio de Areco. Y te quería contar que Don Segundo Sombra existió. Segundo Ramírez. Es uno de los pocos casos de una novela donde el protagonista, si bien está todo muy ficcionado, el protagonista existió y se conoció con el escritor. Así que Don Segundo Sombra, otro de los íconos de la literatura gauchesca, que retrata muy bien esa cultura en el territorio que deriva de lo criollo. Es fascinante lo que contás. Y una de las cosas que me encanta de esta unión criolla gauchesca es que a pocos kilómetros, por ejemplo, de la capital del país, Buenos Aires, una metrópolis moderna y con una energía particular, recorriendo unos pocos kilómetros uno encuentra pueblos donde, bueno, esa identidad gauchesca, criolla, bueno, todavía sigue ahí en el aire. Sigue ahí en los almacenes de campo, en las pulperías, en los bares, y un término que está también muy arraigado en nosotros, que es la gauchada. La gauchada. Se relaciona con el gaucho y tiene que ver con la lealtad, con la generosidad, con ayudar al otro. También los valores del gaucho. Siempre me encantó esa palabra. Es una de las palabras que me impactaron cuando llegué a la Argentina. Hay un señor
que se llamaba Antonio Torrejón, que bueno, decía siempre, hizo una gauchada, una gauchada, etc. Y finalmente con el pasar del tiempo entendí exactamente de qué hablaba. Y parafraseando al querido Martín Fierro, prestame atención que ahí voy. Escuchá, aquí me pongo a narrar al compás de la vihuela. Se va Pietro a Cañuelas tras una historia extraordinaria. Hablamos del toro Tarquino y su herencia legendaria. ¡Vamos, canejo! Una de las grandes historias vinculadas a la ganadería argentina y por supuesto también a nuestra gastronomía, bueno, es la de la llegada del ganado vacuno de raza inglesa al país. Bueno, es una historia que tiene aproximadamente 200 años o un poquito más y fue fundamental, bueno, para lograr y para llegar a lo que tenemos hoy en día. Bueno, para entender un poco más de esta historia, voy a entrevistar una persona que nos explica la historia del toro Tarquino, el primer toro de raza inglesa que llegó al país y que empezó a cruzarse con el ganado criollo. ¿Cómo llegó la raza inglesa, me refiero por supuesto al ganado vacuno, acá en el país? En los primeros 20 años de 1800, 1815, 1820 ya Argentina se empezaba a perfilar su cultura ganadera con la época de los saladeros. Y en 1823, un ganadero con una visión muy grande, el señor Miller, acá cerquita en la zona de Cañuelas, con su estancia en La Caledonia, importa el primer animal de pedigree, de raza Shorton, el famoso Tarquino, que viene a mestizar el ganado criollo americano que estaba en estas latitudes, totalmente suelto, no existía el alambrado todavía. Y a partir o sea, eran animales rústicos. Totalmente rústicos. Rústicos. Digamos fibrosos, o sea, casi duros, coriáceos. Sí, totalmente. Pero además de rústicos, el gran cambio era en la carne y en la calidad de sus cueros. Por eso, después del primer Tarquino vinieron varios en barcos en los años siguientes y a todos se eligieron los tarquinos. Hubo como un periodo que el animal mejorado, el cruzamiento del ganado criollo con tarquino, le decían los tarquinos. Ya a mitad del siglo, 1850, por ahí ya se había instalado el alambrado, que lo trajo otro inglés, Newton. El aprovechamiento de las pasturas era más dirigido, había tiempos de comidas y tiempos de descanso. Se empezó a formalizar más, algunos saladeros ya se fueron sofisticando hasta que después más adelante terminaron en frigoríficos. Y la asociación los creadores de Shorton empiezan a nuclearse y forman la asociación. Sin darnos cuenta, es como que nace la industria genuina del país, que es la ganadería, que es nuestra cultura, la que nos ha hecho famosos en el mundo por nuestra calidad de carnes, por la terneza, por el sabor, por la forma de cocinarla también, porque tenemos toda una cultura alrededor de la ganadería que es muy importante, junto a la industria de los cueros y un montón de otras cosas que desarrolla la ganadería. Podemos decir que sí, los ingleses en su momento nos aportaron el alambrado, las razas, etcétera, pero ahora nosotros le podemos enseñar a los ingleses cómo se maneja este negocio. Sí, totalmente y sin temor a equivocarme. Bueno, así que gracias por darnos la posibilidad de conocer esa historia de Tarquino, que fue el precursor de nuestra ganadería. ¡Qué grande el toro Tarquino! Al parecer era como recitaba el Martín Fierro, toro en su rodeo y torazo en rodeo ajeno. Ahora, después de ver esta gran historia, vamos a escuchar a Pietro y a Diego que van a contarnos sobre la ganadería en nuestro país. Diego, criollo, gaucho, Argentina, no puedo dejar de pensar en carne vacuna. Debe haber miles y miles de historias vinculadas a este producto, a esta materia prima tan identificada con Argentina. Así es, de todo tipo. Como se hablaba antes, lo de Tarquino, estamos por cumplir 200 años del inicio de la ganadería moderna en la Argentina. El toro Shorthorn
Tarquino, traído por John Miller a Cañuelas, a una estancia, Caledonia, es el inicio de la cruza, porque antes el ganado era muy poco refinado, casi difícil de masticar, ¿no? Durito. Hasta que llegaron las razas. Y el Tarquino fue el primero, 1823, un rato después casi de la Revolución de Mayo. Increíble, ¿no? Bueno, después el Tarquino se convirtió en emblema al punto de que es uno de los toros que está en la etiqueta del famoso whisky Criadores, que es un homenaje a los toros fundadores de la cruza de razas. Y también tuvimos escándalos, Pietro, escándalos políticos con la carne, porque la carne es un producto que genera mucha plata, que genera negocios. El pacto Roca-Runciman, 1933. Runciman era el ministro británico que firma el pacto con Roca, ¿no? Y bueno, esto lo que genera es un privilegio, una ventaja para Gran Bretaña, que se reserva una cuota de importaciones de carnes argentinas, pero obviamente privilegia a los frigoríficos británicos que estaban acá. En cuanto a la exportación, le genera beneficios impositivos aduaneros. Y hay un senador famoso, un hombre del Partido Demócrata Progresista, Lisandro de la Torre, que hace una denuncia vinculada con un mal manejo que estaban haciendo los frigoríficos británicos, ocultando información, etcétera, etcétera. Lo denuncia en el Senado. Esto realmente se convierte en un escándalo político. Tuvo mucho coraje. Sí, mucho coraje, mucha valentía para hacer una denuncia de corrupción, diríamos hoy, y sucedió que entró una persona a matarlo y terminó interponiéndose el senador Enzo Bordavere. Y bueno, esto es lo que se conoció después como asesinato en el Senado de la Nación, así se llamó la película. Bordavere muere, es un gran escándalo nacional y más tarde, por diferentes circunstancias, también se suicida Lisandro de la Torre. Así que un gran escándalo vinculado con las carnes en la historia argentina. Diego, ¿y la sociedad rural, esa institución vinculada al mundo del campo, a la ganadería, cuándo entra y cómo entra en esta historia? Bueno, se crea en 1866 la Sociedad Rural Argentina. En 1875 es la primera expo, donde ya concreta la idea de un consenso alrededor de que este es un sector muy importante y que hay que organizarse para compartir las experiencias, para mejorar el uso de herramientas, de tecnología, porque la ganadería no es algo que se genere solo. No es solamente el terreno fértil, las pasturas, que desde ya es importante, sino todo un trabajo atrás que tiene que ver con investigación, con ciencia y con genética, donde la sociedad rural fue muy importante para generar esta ganadería que hoy tenemos. Fíjate este dato, la Argentina tiene más cabezas de ganado que habitantes. Sí. 53, 54 millones en el año 2021 y una carne que es famosa en el mundo, que se exporta a todo el mundo, a Europa, a Estados Unidos y también mucho a China. Así que tenemos más cabezas de ganado que habitantes. Seguramente será porque cuando hacen el censo y les preguntan a las vacas cuántos son en la familia, les dicen muchos. Bueno, se ve que el guionista no estaba muy inspirado hoy. Perdón. Avancemos ahora con lo importante y sigamos a Pietro en su expedición criolla, que nos va a contar el desarrollo de nuestra importante ganadería a lo largo de los años. Amigas y amigos, estoy en Cañuelas, en un lugar donde la cría del ganado vacuno es un asunto serio. Bueno, esta es una herencia que llega desde épocas pasadas, donde, bueno, el ganado, los cimarrones vacunos, o sea, pastaban libres en el medio de la pampa y finalmente, gracias al trabajo del hombre, bueno, esa situación se transformó en algo muy, muy serio para el país. Una actividad donde el profesionalismo y donde la capacidad realmente tienen mucha, mucha importancia. Así que, bueno, vamos a ver hasta dónde se llega a partir de la herencia criolla para entender los avances que se hicieron en este rubro. Bueno, Gervasio, estamos en tu ámbito natural, ¿no? La amplitud, el ganado, el mate, la tranquera, todo esto. Los corrales de aparte. Los corrales de aparte, ese para vos es en mi casa. Es tu casa. Vamos a jugar un poquito con que vos vas a ser el ganadero. Ok. Vos venís y me decís, Gervasio, quiero tener ganadería. Te digo, bienvenido, vamos a revisar algún lote de hacienda
y vamos y vemos una vaca que está preñada, que le falta 3 meses a parir y es el momento ideal para hacer el proceso de preparto. La llevamos pare, 7 meses después destetamos el ternero y querés seguir el ciclo. Y el ciclo es, bueno, voy a recriar para sacar un novillo de 500 kilos o voy a hacerlo rápido y saco un novillito de 320 para el consumo interno de primer nivel. Hiciste todo el ciclo ganadero y terminaste en un mercado, sea el mercado concentrador o sea en un frigorífico, vendiendo un novillo de 300 kilos hasta 500 kilos de acuerdo al tiempo que vos le hayas dado. Ahí empieza el juego real, porque ahí ves el producto. Porque ahí si tenés suerte que hay alguien con un ecógrafo y te dice, hacemos ecografía. Y vos decís, ¿para qué quiero la ecografía? Para ver qué área de ojo de bife, para ver qué cobertura de grasa tiene, para ver cómo es la carcasa. Y empiezo de vuelta y me voy con la vaca. Cuando yo te vendí la vaca, pude haber elegido si querías con ecografía, sin ecografía, qué nivel genético, qué raza, cuál era tu proyecto real. Ese es mi trabajo. E interpretarte a vos como comprador y llevarte hasta el último día. Antiguo hombre soy, de las estrellas ven. ¿Cómo ves la evolución tecnológica del rubro? O sea, ¿es una evolución rápida, es una evolución de altísima calidad, de calidad alta? ¿Cómo ves ese aspecto del negocio? El primer trato que tenés que darle es genético y tenés que decir la genética evoluciona de acuerdo al consumo. ¿Y en eso cómo está la Argentina? O sea, muy bien, dentro de los primeros lugares del mundo y con una gran virtud. Nosotros tenemos un gran consumidor, nos guía el consumidor argentino. Que el europeo le guste, que el americano le guste, que le guste el asado argentino es mérito del argentino. Y ese consumidor te marca los errores. Cuando el error está en el gusto, en el animal engordado filo, y te encontrás con un gusto medio raro y dices, esto parece un chancho, te corrige. Una clase magistral para empezar a entender algo de un mundo extraordinario que nos fascina, pero del cual conocemos muy poco. Amigas y amigos, nos vamos a un pequeñísimo corte comercial. Así que bueno, no me dejen solo y vamos a volver muy pronto con Historias Ricas, Colectividades. Amigos, háganle caso a Pietro y no se vayan porque en el próximo bloque vamos a conocer típicos platos criollos como la carbonada, los huevos quimbos y la historia de los tan nuestros mate, pastelitos y bizcochitos. Ya volvemos con más Historias Ricas. Amigas y amigos, ¿vieron que estuve de palabra? Bueno, fue muy breve. Así que bueno, vamos a seguir viendo juntos lo que nos reserva este programa maravilloso. Diego, tengo que confesar que esta parte me emociona mucho porque, si bien es cierto que vivo acá hace muchísimos años, bueno, esto es algo muy argentino, es algo que los argentinos realmente sienten como propio, parte del ADN, te diría yo. Entonces hablar del mate es una responsabilidad, del mate y de los bizcochitos es una responsabilidad muy grande. ¿Vos tomás mate, Pietro? Ni, te explico por qué. Porque tomo mate cocido todos los días, me gusta mucho, pero no adquirí, porque el mate también es una cuestión de costumbre, o sea, es un gesto casi mecánico en un punto, más allá de la connotación emocional y de identidad que tiene, pero es una cosa que se repite a diario y que uno incorpora desde los primeros años de vida. Esa parte me falta, en el sentido que yo llegué acá grande y no tuve tiempo de incorporar esa parte, pero en algunas situaciones sí me gusta también tomar el mate, así que bueno, por eso que te digo ni. Y el mate el mate está dentro del Olimpo de los íconos gastronómicos argentinos. Está con el asado, está con la empanada, pero es el único ícono que realmente pertenece al territorio. ¿A qué me refiero? El asado, carne vacuna, vino de otro lugar. La empanada vino de otro lugar. El mate no vino de otro lugar. El mate es de la región.
es una herencia guaraní. Entonces, me parece que por eso quizás también tiene mucho valor, porque es algo que realmente está muy arraigado también desde lo geográfico a nuestra cultura, a la cultura del país. La connotación convivial que tiene probablemente es la herencia de los guaraní, que tenían una concepción vinculada a la idea de compartir. Entonces quizás esa idea de compartir se trasladó al mate. Y gracias a los jesuitas, porque fueron los jesuitas los que lograron reproducir ese vegetal en escala mucho más grande y de esa manera hacer sí que bueno, se transformara en un elemento, yo diría, de alimentación en un primer momento cotidiano y después finalmente fue mucho más allá de un simple alimento. Entró a ser parte de las costumbres propias de los argentinos. Hay estadísticas que sostienen que en 9 de cada 10 familias argentinas de algún modo aparece el mate o la yerba. Sí. Y una frase que me gustó de un historiador que te quiero compartir. Miguel Ángel de Marco, este historiador, dijo que el mate es el único rito que sobrevive intacto desde 1816, si nos vamos a la época de la Declaración de la Independencia. Así es, ¿no? Así es, por eso es tan importante dentro de la cultura popular y de la cultura gastronómica argentina. No me quiero olvidar del tereré, que yo adoro. No sé, los puristas no estarán tan de acuerdo, pero yo lo adoro y no me quiero olvidar de esos bizcochitos, o sea que son... ¡Qué matrimonio mate con bizcocho! Bueno, es un matrimonio indisoluble, un matrimonio cotidiano, y ese producto, bueno, si el mate es un producto realmente autóctono, el bizcochito tiene una historia distinta. El bizcochito es un invento de un señor italiano, en este caso genovés, que llega a la Argentina en el año 1860 y en 1875 abre una pastelería en el barrio de Barracas. Ese señor se llamaba José Canale, su esposa se llamaba Blanca Vácaro, y bueno, y ese matrimonio con su trabajo hizo sí que esa pastelería se transformara rápidamente en una de las mejores pastelerías del barrio y de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, eso fue ¿sabes que había un tango también? ¿Ah, sí? Dedicado al bizcochito, un tango de Saldía y de Discépolo, bueno, del año 1925, bueno, así que bueno, eso demuestra cómo también el bizcochito es parte de la idiosincrasia gastronómica del país. Nosotros no tendremos a los Vengadores, pero sí a el mate y su fiel amigo el bizcochito. Estos dos autóctonos superhéroes que acompañan siempre las tardes de los argentinos. Y como las costumbres se van enriqueciendo con el paso del tiempo, nos vamos con Pietro al querido San Antonio de Areco, donde nuestra amiga Paula nos va a preparar dos platos criollos por excelencia: la carbonada y los típicos huevos quimbos. Sigo en la búsqueda de comidas que tengan conexión con lo criollo. Bueno, para lograrlo viajé hasta San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires, para encontrarme con una querida amiga, la chef Paula Méndez Carreras, que seguramente me está esperando para disfrutar de un día de campo y algunas recetas criollas, pero elaboradas con su estilo muy especial. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, Paula, qué lindo verte nuevamente después de tanto tiempo, acá en este lugar paradisíaco, San Antonio de Areco, lugar histórico, criollo, de campo. Si los hay, ¿no? Si los hay. Así que bueno, ¿cómo fue tu decisión de mudarte a este lugar? Sí, son esos momentos que se abre un portal, digo yo, y una oportunidad que al principio uno no la ve tanto, pero después dice, no, fue la oportunidad de mi vida
Bueno, entonces cambio de vida, pero también tuviste la necesidad de reconectarte con, bueno, con tu gran pasión, que es la comida, que es la gastronomía. Y bueno, y finalmente generaste un lugar como este, que es un lugar fabuloso. Y bueno, y por suerte estás acá y cocinas algo para mí. Te voy a mostrar algo para mí. esta carbonada. Ingredientes bien argentinos, bien criollos. Sí. Acá tenemos, bueno, estos Sí, es como la, típicamente ¿viste? Sí, la base. argentino, la base, y bueno, al que se suma la carne que vino desde otro lugar. Así que bueno, vamos a cocinar. A ver cómo preparaste este plato. Vas a ver. Adoro esas ollas enlosadas. Ay, yo también, también. Así que bueno, a esta carbonada le voy a dar un toque correntino. ¿Me manché? No, creo que no. Entonces, el dulce de guayaba de mi tía. Y tengo una sorpresa para vos. ¿Estás preparado? Además de esto. Sí. Me hablaste de una sorpresa. Sí, ahí va, mira. Mirá lo que voy a hacer. Voy a servir. Te preparé unos huevos Kimbo. ¡Epa! Huevos Kimbo. ¿Te gustan? Mucho por varias razones. ¿Sabés el origen? Es probable que sea una preparación que se realizaba en los conventos. Las monjas hacían ese trabajo minucioso, porque ahí se necesitan manos. Después de disfrutar de esta clase magnífica de comida criolla, volvamos al búnker para ser partícipes de otra clase magistral. En este caso, en manos del gran Pietro, quien nos introducirá en el fascinante mundo de las empanadas. Bueno, Diego, en esta reconstrucción criolla, gauchesca, argentina, no podían faltar las empanadas. Totalmente, infaltables en un almacén de campo, podríamos decir una pulpería, ni hablar en una peña folclórica o en una reunión de amigos. Sí, es un formato extraordinariamente eficiente, es un formato muy antiguo, es muy probable, casi seguro, que la empanada nazca o haya nacido en la zona que hoy en día corresponde a Siria, Líbano, parte de Israel. Bueno, ese era la tierra de los fenicios. Estamos hablando de 1500 años antes de Cristo. Los fenicios eran maestros realmente en la elaboración del pan, en el uso del horno para la cocción de productos elaborados con harinas y agua. Pero ¿por qué uno llega a la conclusión o una posible conclusión de que, bueno, fueran los fenicios los impulsores de la empanada? Los fenicios eran grandes navegadores, comerciantes, colonizadores pacíficos. Ellos tenían dos grandes rutas, una comerciales, una que iba hacia el este y la otra que iba hacia el oeste. Curiosamente es que en todos esos lugares donde ellos tenían sus puertos, sus depósitos, sus centros comerciales desparramados por toda su zona de influencia en el Mediterráneo, aparece la empanada. Está en la isla de Cerdeña, que para ellos era un punto comercial muy importante. Hoy en día, si uno mira el recetario de la isla de Cerdeña, está la empanada. Es diferente, no es una empanada con forma de media luna, es una empanada redonda. Y esa empanada la encontramos en las Islas Baleares, exactamente igual, redonda, con el repulgue arriba. Oh, qué casualidad que las Islas Baleares eran también un puerto comercial, un destino comercial de los fenicios. Pero Islas Baleares, España, o por lo menos la zona que finalmente se llamó España, Península Ibérica. Y evidentemente la empanada empezó a circular también en esa zona. Lo demuestran datos, ahí sí que son datos concretos. Un libro de cocina, el Llibre de Koch del año 1477, el libro de un catalán. Ahí aparecen claramente
3 recetas de empanadas. Hay un libro anterior que fue fuente de inspiración para el Liber de Koch, que era un libro de 1324, el Liber de Saint-Sauvy, autor anónimo, pero dentro del resumen de la receta que tiene el libro aparecen recetas de empanadas. O sea, la denominación exactamente era esa. Y eran empanadas de pollo, eran empanadas de otros, de aves, y también de lamprea, que era un pescado que se utilizaba mucho en ese momento. Entonces, bastante fácil, bueno, llegados a ese razonamiento, entender cómo la empanada llega al Nuevo Mundo. Los españoles exportan ese formato, el formato llega al Nuevo Mundo, y no es casualidad que la empanada no sea solamente argentina. Por supuesto, la empanada es uno de los íconos de nuestra gastronomía, pero también existen empanadas en Uruguay, en Perú, en Chile, en Ecuador, en Brasil, en Venezuela, en Colombia. Entonces, ese formato, por eso que te hablaba de un formato absolutamente eficiente y exitoso, tiene la virtud de adaptarse a los productos del territorio. Y eso es lo que pasó en Argentina. La empanada se adapta a los productos del territorio y, curiosamente, mira cómo es la historia, cómo son las idas y vueltas de los acontecimientos, la empanada quizá más valorada, la empanada ideal, es la empanada de carne. Y la carne vino también de otro lugar. Entonces, uno de nuestros íconos culinarios tiene el formato que vino de otro lugar y su ingrediente quizás más emblemático, la carne, que vino de otro lugar. Pero se transformó en algo que es absolutamente nuestro. Cada provincia tiene su empanada, cada provincia tiene una fórmula diferente. Cada provincia tiene sus ingredientes típicos. Algunos agregan la papa, otros tienen más comino. En relación a un ingrediente que es fundamental en la empanada, la cebolla, algunos ponen poca cantidad y otros ponen mucha cantidad de cebolla. Por ejemplo, en el ámbito cuyano, la cantidad de cebolla duplica y a veces triplica la cantidad de carne. Contrariamente a lo que pasa, por ejemplo, en una empanada tucumana, donde la proporción básicamente es igual. Tanta cebolla corresponde exacta cantidad de carne. Entonces, quiero decir, la empanada, sobre todo en estos tiempos contemporáneos, también tiene otra connotación adicional, que no remite solamente a las recetas tradicionales, sino que los cocineros de última generación intentan vincularla con productos que salen de lo habitual. ¿Qué quiero decir con eso? En la Patagonia se realizan empanadas de marisco y de centolla. En el litoral se realizan empanadas con pescado de río. En el ámbito pampeano, algunos hacen empanadas de cordero y de otros animales parecidos. En el norte cambia completamente la composición. Me refiero, una empanada misionera muchas veces en su masa tiene el maíz, que es un elemento típico del territorio. ¿Podríamos decir que hay tantas empanadas como territorios con sus productos típicos? Absolutamente sí. Entonces la empanada, ese es el motivo por el cual la empanada es tan importante dentro de nuestro esquema gastronómico y va a seguir siendo importante dentro de nuestro esquema gastronómico. Qué maravilla nuestro país, tener tantas versiones de empanadas como territorios, porque es así, ¿viste? Después de tantos programas ya nos vamos conociendo y sabrán que mi única habilidad culinaria es la de degustar los manjares que se presenten ante mí. Imagínense que para mí hacer el repulgue de una empanada está a la altura de descifrar la teoría de la relatividad de Einstein. Pero volvamos al disfrute de los aromas y los sabores y regresemos con Pietro, que extendió su visita en lo de Paula y ya, con el solcito cayendo, aparecieron los clásicos y eternos pastelitos. Bueno, y acá está la marca del corazón que apareció en la higuera cuando hicimos la poda. Y lo más increíble es que este lugar siempre iba a ser Corazonada. Desde hace 10 años que compramos la casa, se iba a llamar Corazonada. Y hicimos la poda justo antes de hacer la obra en el 2020. Y apareció el corazón. Y apareció esta señal, no sabes. Esa madera necesita un corazón. Bueno, te invito a probar. Con mucho placer. Este pastelito absolutamente criollo en su apariencia, pero que tiene un corazón totalmente diferente. Exacto. Y acá te voy a servir un té de jazmín.
Esto tiene exactamente el mismo origen que tienen los huevos quimbos. O sea, son postres de convento, postres que elaboraban las monjas con paciencia. ¿No? Y además son postres muy simples en el fondo, ¿no? Porque es masa, fritura y algo dulce adentro. Entonces era práctico, era fácil. Y además, bueno, no se podía, tratándose de religiosa, no se podían hacer cosas así exuberantes, o sea, muy cargadas de ingredientes. Entonces, por eso que esos postres coloniales, esos postres antiguos en general, son muy sencillos. Gracias por recibirme en tu casa. Chin. Gracias por este pastelito maravilloso. A vos. Gracias por venir a Corazonada. Y gracias por tu comida criolla. Gracias. Amigas y amigos, vamos nuevamente a un pequeño corte comercial, pero como siempre va a ser muy breve, así que no me dejen solo, no se vayan, que vamos a volver con muchas más historias ricas, colectividades. Amigas y amigos, hemos llegado al final de este programa, pero antes de despedirme, quiero decirle que estoy muy feliz por haber tenido la posibilidad de compartir con ustedes estos momentos. Así que bueno, nos vemos la próxima semana con más historias ricas, colectividades. Amigos, hemos disfrutado de asado, mate, bizcochitos, pastelitos y hasta empanadas. Una tras otra fueron apareciendo estas auténticas figuras del firmamento gastronómico criollo durante el programa de hoy. Me quedo con la argentinidad al palo y nos vemos la semana próxima para seguir disfrutando de más historias ricas.